Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestras noches de viernes de escuela bíblica. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por sus vidas y por su presencia en esta noche. Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio panorámico de la Biblia y vamos a iniciar un nuevo libro y una nueva sección de libros. Hemos terminado de estudiar el Pentateuco y ahora vamos a entrar en lo que nosotros conocemos como los libros históricos, siendo el primero de ellos el libro de Josué. Yo desde ya los invito a que se motiven a leer este libro, a que se motiven a profundizar más en las verdades que el Señor nos quiere enseñar a través de este libro. Pero vamos a empezar y antes de eso vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias Señor por este día y por la oportunidad, Dios, que nos da de estudiar tu palabra. Yo te pido que sea ella la guía de nuestras vidas, Señor, la lámpara a nuestros pies en medio de la oscuridad, Señor, la claridad en medio de la confusión, el consuelo en medio, Señor, de la desazón y de la tristeza, Dios. Que sea tu palabra, Señor, alentando nuestras vidas y que no sea parte de nosotros esa palabra ni de día ni de noche y que podamos meditar en ella para poner en práctica todas las cosas que tú ahí nos enseñas. Bendice a mi hermano que me escucha, Señor, y yo te pido que seas tú hablando a través de mí. Gracias Dios por este espacio. En tus manos estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Listo? Entonces, para empezar, voy a compartir pantalla para que podamos acceder al contenido de hoy. Les decía que vamos a hablar, un momentico, del libro de Josué. El libro de Josué, según las divisiones normales que conocemos de la Biblia, pues hace parte de los libros históricos. Pero aquí traje como una referencia histórica sobre la Biblia hebrea y sobre la división hebrea, perdón, y la división literaria, porque en algunas ocasiones ustedes se van a encontrar este grupo de libros conociéndolos como los profetas anteriores, y este es un término que es un poco pues desconocido para nosotros. Su trasfondo, mis hermanos, es el estudio teológico de la Biblia hebrea, es decir, la versión escrita en el idioma hebreo. En la Biblia hebrea hay, como dice aquí, tres divisiones que son la ley, los profetas y los escritos. La ley se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Esa primera división, pues ya la estudiamos, la acabamos de terminar. La segunda división, que se llama los profetas, a su vez se subdivide en dos partes, que para la Biblia hebrea son los profetas anteriores y los profetas posteriores. Entonces, cuando usted lee la Biblia que habla de la ley y los profetas, cuando habla de la ley y los profetas, en los profetas están incluyendo los libros históricos, y la razón de esta división es una razón realmente cronológica. Entre los profetas anteriores y los profetas posteriores caen más o menos entre el siglo séptimo y el siglo octavo antes de Cristo. Los profetas anteriores cubren mayormente pues, los eventos desde la entrada de la tierra prometida de Canaán por el pueblo de Israel hasta el exilio, perdón, que es más o menos a comienzo del siglo sexto antes de Cristo. Principalmente, pues los profetas anteriores cubren eventos entre el siglo XIII y el siglo VII antes de Cristo. Los profetas posteriores, en cambio, cubren principalmente los siglos 8 a 4 antes de Cristo, aunque en una pequeña parte corresponden al mismo periodo. Entonces, el tema con los libros proféticos anteriores o los profetas anteriores, que también son llamados, como les decía, libros históricos, es que relatan eventos de la historia de Israel, mientras que los profetas posteriores pues relatan las grandes profecías del reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, los libros o los escritos históricos, digamos que no caen como así mucho dentro del género que nosotros normalmente llamamos profecía, porque ¿en qué sentido pues podemos decir
que los profetas anteriores son profetas? Eso es una pregunta que nos podríamos hacer. Si no hay profecía, ¿cómo pueden ser llamados profetas? Entonces aquí vemos algo, digamos, más amplio de lo que es la profecía o lo que es la profecía bíblica y digamos con lo de que pronto es un poco más estrecho en el entendimiento que nosotros tenemos de ella. La profecía es más que una mera predicción del futuro. La profecía, mis hermanos, también radica en la capacidad de discernir el movimiento de Dios en la historia, en el pasado, en el presente y obviamente en el futuro. Entonces, estos libros llamados también los profetas anteriores relatan la historia desde el punto de vista o desde la perspectiva espiritual y los escritores de este libro no únicamente ven la historia, sino que también ven, digamos, la mano de Dios moviéndose en medio de esa historia. Entonces, esta capacidad y este entendimiento viene naturalmente del Espíritu Santo de Dios y esta interpretación de los eventos históricos relacionados con el pueblo de Israel en esa época no es nada más y nada menos que una explicación divina de las causas y los propósitos de Dios en esos eventos. Entonces, por eso este nombre de los profetas anteriores o los libros históricos. Entonces, ¿cuál es el antecedente del libro de Josué? Obviamente el antecedente es el Pentateuco. Aquí está pues como la seguidilla en la gráfica de lo que sucedió, la creación del hombre. Luego viene esto, la creación del hombre por Dios, ahí muestra cómo fue la creación más bien del mundo desde el día 1 hasta el día 7, luego la caída del hombre, luego las consecuencias naturales por esa caída del hombre, viene el diluvio, la torre de Babel, luego el pueblo cae esclavizado, Dios hace un pacto y saca al pueblo y ahí está el éxodo y finalmente, después que Dios lo saca, Dios les entrega la ley. Entonces, vemos en estos antecedentes cómo Dios creó al mundo para que lo glorificara. Y el ser humano, pues obviamente, era clave en esa revelación de la gloria de Dios en la creación. Pero en la caída del ser humano en el pecado, genera o trae consigo pues desastrosos resultados. Luego, Dios elige a Abraham como padre de muchas naciones y a Israel como su pueblo modelo en el mundo. Ya saben ustedes que esta elección no tiene nada que ver con bondad o características positivas de Israel, es una elección incondicional por parte de Dios. Luego vemos esa liberación de la esclavitud en Egipto, luego la entrega de la ley escrita y el Señor los lleva a la tierra prometida. Entonces, en el libro de Deuteronomio, el último que vimos que estuvo compartiendo mi hermano Jesús, vemos que Deuteronomio termina cuando el pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida para comenzar su tarea como pueblo modelo. Entonces, al final de este libro, Moisés les exhorta a guardar toda la ley para que pudiesen vivir tranquilamente en la tierra que el Señor les iba a dar y en su exhortación Moisés les explicaba lo bueno que pasaría con ellos si guardaban la ley y lo malo que acarrearía la desobediencia de la misma. Muy bien, entonces este es el antecedente del libro de Josué. Ahora, un bosquejo general del libro de Josué es, bueno, en principio la preparación de la conquista. Ahí dice que va del capítulo 1 al 2, realmente va del capítulo 1. Esta parte de la penetración también hace parte de esta preparación, entonces digamos que vamos más o menos hasta el 4, entonces preparación de la conquista, capítulos 1 y 2, penetración al otro lado del Jordán, capítulos del 3 al 5, la conquista de Jericó y de Ai, que va en el capítulo 6, ahí dan los versículos del 1 al 8 y el 27. Luego viene una fase que se llama desde el altar sobre el monte de Obal hasta la conquista de toda la tierra, que eso está en el capítulo 8, y luego la distribución de las tierras en el capítulo 13 y las últimas disposiciones de Josué, capítulos 22 al 24. Muy bien, es más o menos como el bosquejo general y los aspectos religiosos del libro de Josué. Entonces, digamos que de los aspectos más principales, la preparación,
la conquista y el reparto de las tierras y al final el discurso de Josué. Muy bien, pero ¿quién era Josué? Bien, Josué nos lo describe la Biblia en el libro de Números, su capítulo 3. Uno empieza a encontrarse la historia de Josué. En esa historia que está en Números 14, no sé si recuerdan, es cuando se envían los 12 espías para que hagan una inspección de la tierra y mandaron a una persona por cada tribu. Entonces, por la tribu de Efraín envían a Josué, que antes se llamaba Oseas, hijo de Nun. Quien le cambia el nombre a él es Moisés. Este mismo Oseas, nosotros lo vamos a ver a lo largo del liderazgo de Moisés, muy cercano a él y apoyando a Moisés en muchas de las cosas que pasaba, siempre estaba cerca, estaba entre los que le ayudaron a sostener la mano, los brazos arriba en esa batalla. Y este Josué al lado de Caleb resultan decisivos en la superación del desánimo que cundió entre el pueblo después de aquella exploración de la que habla el capítulo 13 del libro de Números. Y finalmente él fue elegido por Dios como representante y luego como sucesor de Moisés. Eso lo encontramos en el libro de Números, su capítulo 27, versículos del 15 al 23, que dice lo siguiente. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Dice el versículo 20, y pondrás tu dignidad sobre él para que la congregación de los hijos de Israel le obedezca, y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Dice que, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Este es como el momento en el cual a él se le hace pues ese nombramiento al cargo, y él recibe más tarde también la seguridad de que entraría a la tierra prometida. Eso está en el libro de Deuteronomio, su capítulo 1, versículo 38, que dice, permítame un segundito, dice lo siguiente. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Entonces, este es más o menos un poco de la historia de Josué. Finalmente, Josué fue testigo de los últimos instantes de vida de Moisés, sucediéndole plenamente en la dirección del pueblo, pues por las estepas de Moab frente a Jericó. Dice Deuteronomios, capítulo 34, versículo 9, que Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos, y a él obedecieron los israelitas como lo había ordenado Moisés. Este era Josué, el líder, pues que Dios había levantado, el cual sucedería a Moisés. Muy bien. Entonces, vámonos un poco a lo que sucedió. Si ustedes recuerdan, en el capítulo 13 del libro de Números mandan a los 12 espías a hacer como una inspección de la tierra prometida. Y dice que en ese recorrido ellos duraron 40 días haciendo ese recorrido, y que también dicen que traían un ramo de uvas que lo cargaban entre un palo. Pero cuando llegaron a donde el pueblo, hubieron 2 personas que dieron reportes positivos y 10 personas que dieron reportes negativos. Digamos que asustaron o amedrantaron al pueblo,
y dice que el pueblo estaba, mejor dicho, aterrado, decía, nos van a acabar como langostas y en eso se levanta Caleb y dice, subamos pues y vamos a hacer, a conquistar la tierra, pero Dios se molestó pues con la actitud del pueblo y de estas personas y decidió que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida y por cada día que duró el recorrido, que fueron 40 días, duraron un año vagando en el desierto. Entonces aquí en este mapa tenemos la ruta del éxodo de Israel hasta su entrada a la tierra prometida. Entonces, digamos que ellos salen desde Egipto y hacen todo este recorrido, perdón, se me fue, y más o menos cuando van por este punto, les hacen dar esta vuelta, y suben, y ya en este punto donde nos encontramos de la historia, estamos aquí. Ese es como el punto clave donde nos encontramos. Ellos están ahí y deben cruzar el río Jordán, que está aquí en el número 17 para pasar a la tierra de Canaán, que es la que ellos van a conquistar. Entonces viene lo que llama el bosquejo la preparación de la conquista. Para esto yo les hago una invitación en amor, de verdad, porfa, léanse esta historia. No es lo mismo que yo se las cuente, que usted de primera mano se emocione leyendo toda esta historia, pero igual voy a hacerle pues como un resumen, te lo cuento aquí, digamos lo más sucinto que puedo. En el capítulo 1 dice que después de la muerte de Josué no de Moisés, llama a Dios a Josué y le dice, bueno, ahora tú vas a reemplazar a Moisés, mi siervo murió, así que levanta el pueblo y lo vas a pasar del Jordán a que vaya a poseer esa tierra que yo le entregué. Eso está en el capítulo 1 del libro de Moisés, de Josué, perdón, y dice que yo he entregado esta tierra como lo había dicho Moisés, que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y dice que iban a tener desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra, hasta donde se pone el sol. Bueno, y entonces ahí el Señor les dice que nadie les puede hacer frente, que prepare al pueblo. Lo que hace, ahí viene también esta parte donde da el versículo de nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, que no temas ni desmayes, que yo estoy contigo, y le repite solamente, te digo, esfuérzate, sé valiente, todos estos versículos que ustedes ya conocen. Entonces dice que lo que sucedió después es que Josué manda a los oficiales del pueblo a decirles que pues en 3 días van a cruzar el río Jordán para hacer entrada a esa tierra prometida que Dios se lo había ordenado, que se acordaran de las palabras de Moisés y que Dios se las repetía, que Él estaba con ellos y que los iba a acompañar. Entonces el pueblo dice pues que si Dios está con él, pues ellos iban a obedecer, iban a hacer lo que Dios le indicara que hicieran. En ese contexto, también en el capítulo 2 vamos a encontrar la historia de los espías a Jericó. Recuerden que Josué envía 2 espías a Jericó, estos terminan en la casa de Rahab la ramera. El rey de Jericó se entera que pues hay unos infiltrados, por decirlo así, de Israel y manda que los busquen, la ramera los esconde, les dicen que ahí no están, luego les dice, miren que yo he tenido misericordia, como tuve misericordia con ustedes, tengan conmigo. Les cuento, les dice la ramera, el pueblo está amedrentado, Jericó está amedrentado porque se ha enterado de todo lo que Jehová ha hecho con ustedes y pues saben que van a venir y pues ellos están súper estresados. Miren cómo Dios desde ya con la historia estaba preparando esa conquista. Entonces al final ella lo saca por el muro con una cuerda y esa misma cuerda después iba a servir pues de señal para que en el momento que ellos llegaran allá pudieran defender o proteger a Rahab. Luego en el capítulo número 3 vamos a encontrar el paso del Jordán. Ahí explica pues cómo iba a ser el tema, quiénes iban delante con el arca, que cuando ellos llegaron y pisaron, el mar se dividió, el Jordán, perdón, el río se dividió en dos, todo el mundo pasó. Recuerden que ahí el Señor, antes de eso les dicen que se santifiquen porque va a pasar eso. Luego los del arca se quedan en la mitad del Jordán mientras todo el mundo pasa. Se ordena que saquen 12 piedras para hacer un altar conmemorativo y dice que Josué en medio del mismo río dividido
puso también 12 piedras y que hasta hoy esas piedras permanecen y que, digamos, estos altares se hacen o se hicieron en conmemoración para que el pueblo no olvidara lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, ponen esas 12 piedras y hacen, digamos, ese altar para que cuando las generaciones futuras preguntaran, recordaran lo que Dios había hecho por ellos. Recuerden que siempre en la Biblia vemos mucha pedagogía para que no olvidemos, porque la tendencia de nosotros es a olvidar. Entonces, esta es más o menos la introducción que he preparado sobre el libro de Josué. Entonces, ¿qué aplicación práctica podríamos sacar por lo pronto de esta introducción? Pues la aplicación práctica a la que quiero apuntar hoy es que uno de los versículos claves del libro de Josué es el que está en el capítulo 1, versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento vemos que está repleto de historias de cómo la gente se olvidó de Dios y de su palabra y pues sufrió terribles consecuencias. Y así como está escrito en el Antiguo Testamento las miles de veces que el pueblo se olvidó de Dios, está escrito en la historia de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos entender como cristianos que para nosotros la palabra de Dios es lo que nos mantiene vivos espiritual e incluso físicamente. Si nosotros descuidamos esa palabra de Dios, nuestra vida va a sufrir las consecuencias, pero si adoptamos de corazón el principio que está expresado en este capítulo 1, versículo 8, pues estaremos definitivamente completos y preparados para ser usados en el reino de Dios, como nos lo dice el libro de Segunda Timoteo. Déjenme un segundito. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, encontraremos que las promesas que Dios hizo a Josué, pues también serán nuestras. Y por último, versículos para recordar: Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y Josué 1:5, que dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pues muy bien, hermanos, esta es la introducción al libro de Josué y a los libros históricos o a los profetas anteriores. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo está haciendo para mí, y les invito a que leamos todos este libro de Josué. Es emocionante, está lleno de símbolos, es un libro hermoso, es el cumplimiento de una promesa. Entonces yo los invito a que todos nos animemos a leer este libro. Vamos a orar para terminar este espacio. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor, y porque hayas alimento a nuestra vida, Dios, porque vivificas nuestra alma a través de tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Padre, y ayúdanos a vivir en ella, a meditar de día y de noche en ella, a ponerla por obra en cada uno de nuestros aspectos vividos, Señor, que esté en nuestros pensamientos, que esté en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones, en todo lo que hace parte de nuestras vidas. Dios, bendice a esta iglesia y haznos crecer, Señor, a arder nuestra alma por ti, Dios. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solo tú eres sabio, Dios, y solo tu guía puede quitar la oscuridad en la vida del hombre. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, esto es todo por el día de hoy, así que gracias por estar y los invitamos para el próximo viernes para la segunda entrega de este emocionante libro de Josué. Que Dios los bendiga y los guarde y que pasen buena noche. Chao.